Doctora, buenas noches. Damos inicio a la sesión del doctor José. Le doy pase. Adelante, por favor. Listo, muchísimas gracias. Mil disculpas por la demora. Estaba en una entrevista que se complicó porque el audio del internet del entrevistador estaba pésimo y se colgaba cada rato la pantalla. Pero bueno, ya cumplí con esa entrevista. Bien, vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las causales de improcedencia en los procesos constitucionales. Vamos a hacer referencia al tema del contenido constitucional, la residualidad, la vía paralela, la vía administrativa, la imprescriptibilidad, entre otras, ¿no? Bueno, nosotros habíamos comentado la clase pasada y habíamos señalado esto de que hoy ahora el Código Procesal Constitucional en principio ha eliminado la figura del rechazo liminar, que era una figura pues que el Código Procesal Constitucional anterior establecía, a través de la cual el juez al momento de calificar la demanda podía rechazarla en virtud de alguna causal de improcedencia, ¿no? Hoy en día el código ya ha dicho en principio que no se podría hacer eso, salvo pues que la cuestión sea manifiestamente pues improcedente. Imagínense pues el caso que se interponga una demanda de amparo, una demanda de habeas corpus a favor de un ratón o a favor de de alguna mascota, ¿no? Eso sería pues improcedente porque es Desde manifiestamente ahí ataco. esa situación absurda, ¿no? Lamentablemente digo porque yo considero que en algún momento los animalitos, sobre todo los que tienen que ver con el rubro de las mascotas, podrían tener eventualmente derechos, es mi opinión, ¿no? Pero nuestro sistema establece de que no tienen derechos. Entonces, si mañana yo interpusiera, por ejemplo, un habeas corpus a favor de mi cachorro o un amparo a favor de mi gato, definitivamente pues me van a declarar improcedente, ¿no? Porque es manifiestamente denegatoria esa demanda. Pero en los demás casos, no. Entonces, el juez tiene un deber, como dice el artículo 6 del Código hoy en día, de admitir a trámite la demanda, correr traslado a la otra parte para que conteste la misma, presente sus excepciones, presente también sus pruebas y además en esa resolución el juez tiene la obligación de convocar fecha de audiencia única, ¿no? Que es la audiencia que se da ahora en primera instancia en los procesos constitucionales y era una de las novedades pues más llamativas del Código Procesal Constitucional del 2021. Pues bien, explicamos también la clase pasada que si bien ahora ya no hay rechazo liminar, estas cuestiones de improcedencia se podían aplicar en tres momentos diferentes, según lo que establece el artículo 12 del Código Procesal Constitucional. Un primer momento, la demanda puede ser declarada improcedente luego de contestada la demanda y antes de la audiencia. Como dice el artículo 12 en su último párrafo, si el juez luego de la contestación se percata que la demanda es improcedente, la declara como tal. Lógicamente, esa improcedencia tiene que ser absolutamente pues manifiesta, porque si hay duda, acuérdense que se tiene que aplicar el principio pro actione o favor proceso. En el caso de duda, el juez constitucional tiene que continuar con el proceso. No podría rechazar la demanda. Tiene que estar absolutamente seguro de esa cuestión de improcedencia. Y les daba un ejemplo muy real, muy verídico, de que una persona sea despedida arbitrariamente de su trabajo y presente una demanda laboral, o sea, inicia un proceso abreviado de reposición, y estando en trámite el proceso abreviado de reposición, interponga una demanda de amparo. Cuando presenta la demanda de amparo, pidiendo también la reposición contra el mismo demandado por los mismos hechos y todo lo demás, lógicamente que esta persona está ruleteando. Ah, no, el abreviado de repente se demora mucho, no me voy al amparo. Y se va al amparo. En ese momento ya está incurriendo en una causal de improcedencia, la vía paralela. Artículo 7 inciso 3 que dice que no procede una demanda de amparo cuando la persona se haya ido a interponer otra demanda en la vía judicial ordinaria.
Sin embargo, se interpone la demanda. Entonces, el juez constitucional, al momento de calificar la demanda, no va a poder declarar improcedente porque el juez no es adivino, pues. La demanda laboral se interpone en un juez laboral y la demanda constitucional, el amparo, se interpone en tu juez constitucional. El juez constitucional no tendría forma de darse cuenta al momento de la calificación que se está incurriendo en la vía paralela y por lo tanto va a admitir la demanda y le va a correr, es más, va a fijar fecha a la audiencia y le va a correr traslado a la otra parte. Pero cuando le corre traslado a la otra parte, o sea, el demandado, agarra y le va a decir al juez en su contestación, señor juez, esto es vía paralela. Y acá está la prueba, ¡pum! El cargo y la demanda del proceso abreviado laboral. Aquí está. Esta persona ha interpuesto previamente a esta demanda un proceso abreviado laboral. Entonces, con esa demanda y con ese cargo, la cosa sería muy clara. El juez analiza si pues es el mismo demandante es contra el mismo demandado, son los mismos hechos, son los mismos derechos vulnerados. Definitivamente acá hay vía paralela. Ahí la improcedencia sería absolutamente manifiesta. Y entonces el juez tendría que declarar improcedente la demanda. Oye, ¿y qué pasa con la audiencia? Hemos dicho que el artículo 12 dice que si se declara improcedente la demanda luego de la contestación, el juez emite la resolución respectiva prescindiendo de la audiencia. Me queda para qué no. Pero si no hay esto, hay un segundo momento en donde se puede declarar improcedente la demanda, en la audiencia porque lógicamente el juez en la audiencia va a escuchar a las partes y puede ser que en la contestación se hayan presentado excepciones, típica excepción de la vía paralela, la excepción también de incompetencia, puede ser la excepción de imprescriptibilidad, la excepción de cosa juzgada, la excepción de vía igualmente satisfactoria, la excepción de falta de agotamiento de la vía previa. Todas esas excepciones se pueden presentar. Y el juez, en el momento de la audiencia, escucha las partes, porque si hay excepciones, lo primero que tiene que resolver el juez son las excepciones. Y si el juez, dice el artículo 12, luego de escuchar a las partes, se crea convicción, o sea, escuchando las excepciones, se da cuenta que la demanda es improcedente, o inclusive rechazando las excepciones, de repente se han presentado dos excepciones y el juez se da cuenta que la demanda no incurre en ninguna de esas dos excepciones, en ninguna de esas cuestiones improcedentes, incurre en alguna otra. El juez declara la improcedente. ¿Sí? En la misma audiencia. Y se acabó. Terminó. Pero si aún no se crea convicción en la audiencia, entonces el código dice que el juez tiene 10 días más, que es teórico, porque eso nunca se cumple, usted bien lo sabe, pero en teoría el juez tendría 10 días más para emitir su decisión final. De repente, pues, volverá a revisar la demanda, los medios probatorios, volverá a revisar la contestación y todo lo demás. Y en ese último momento puede declarar improcedente la demanda. También, porque no se puede haber dado cuenta en un primer momento, ni en un segundo, pero sí se puede haber dado cuenta en el último momento, ¿no? Luego de revisar, no, acá la demanda es improcedente. De repente, ¿por qué? Porque no se está afectando el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Y declara improcedente. Entonces, estas causales de improcedencia pueden servir para denegar la demanda en estos tres momentos. Luego de la contestación, pero antes de la audiencia, en la misma audiencia o luego de la audiencia, en la decisión final. Entonces, ¿cuáles son estas causales de improcedencia? ¿Cómo se manejan? Pues bien, el artículo 7 del Código Procesal Constitucional hace referencia a 7 causales de improcedencia. 7. 7 causales de improcedencia que el juez constitucional tendrá que observar en estos tres momentos si es que se aplican o no se aplican a esa demanda que se ha interpuesto. Y si se aplican y al momento de aplicarse calza, entonces la demanda quedaría rechazada. Pero ojo, todo bajo, todo es bajo la lupa, bajo la medición, bajo el marco del principio pro actione o favor proceso. ¿Y eso qué quiere decir? Que en caso de duda
en que si la causal de improcedencia se aplica, calza o es válida para ese caso, pero hay duda, el juez tiene que decantarse por dejar a un lado la causal de improcedencia y continuar el proceso constitucional. No puede hacerlo al revés, porque eso sería quebrar el principio proacción a favor proceso, que ustedes bien saben que se encuentra en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Entonces, en caso de duda, el juez deja de lado la cuestión de improcedencia y continúa el proceso constitucional. O sea, para declarar la improcedencia por cualquiera de estas causales, el juez tiene que estar absolutamente seguro, seguro, totalmente seguro. Estamos hablando, pues, de procesos penales que tienen que ver con la protección de derechos. Bueno, vamos entonces a referirnos brevemente cómo es, de qué tratan estas diversas causales de improcedencia y si se aplican todas a los cuatro procesos o se aplican a unos, a otros no. Vamos a ver. Bueno, la primera causal de improcedencia es la del artículo 7, inciso A, la famosa causal de improcedencia del contenido esencial. ¿Qué dice el artículo 7, inciso 1? Dice, no procede interponer los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho afectado. Ya les adelanto. Esta causal de improcedencia del contenido constitucionalmente protegido es aplicable a los cuatro procesos. Acá no se salva ninguno. Es aplicable al habeas corpus, por más informal, por más sumarísimo que sea, al amparo, al habeas data y al cumplimiento. Ahora, ¿qué cosa es el contenido constitucionalmente protegido? El contenido constitucionalmente protegido es lo que el Tribunal Constitucional califica como equivalente a contenido esencial. Miren, yo no voy a entrar en el análisis profundo de esto, porque sería hacer toda una clase. Solamente les voy a decir, ¿no? Para quienes quieran de repente ahondar más en el tema, o de repente ya han escuchado por allí, porque ya es una clase muy dogmática eso, pero es importante, es muy interesante esto, de que en nuestro país, el término contenido constitucionalmente protegido se ha equiparado, se ha vuelto sinónimo del término contenido esencial. Y eso es porque el Tribunal Constitucional, desde que aplicó esta causal de improcedencia, lo determinó así. Pero eso es acá en el Perú. En el extranjero, la doctrina, sobre todo europea, porque esto es europeo, estos términos son europeos, vienen de allá, distinguen dos, estas dos figuras. No tiene nada que ver el contenido constitucional con el contenido esencial. ¿Por qué? Porque estas figuras obedecen a instituciones sobre teoría de derechos a teorías sobre derechos fundamentales que son contrarias, que chocan, que son enemigas, se puede decir entre comillas. Son teorías que se encuentran en la antípoda de lo que se llama la naturaleza de los derechos fundamentales. El contenido esencial es de la doctrina alemana y lo utilizan los alemanes. Del contenido esencial se desprende la figura del núcleo duro. Ustedes deben haber escuchado hace unos años el tribunal que el núcleo duro, que es el contenido esencial del derecho, la parte neurálgica, fundamental, inquebrantable, ineludible, ilimitable del derecho. Eso del núcleo duro es alemán. Y este contenido esencial trae también aparejada otra figura que es sumamente conocida en nuestro país, la figura del principio de proporcionalidad. ¿No? Como hay choque entre derechos,
Entonces, estos derechos tienen un contenido esencial y un principio de proporcionalidad que resuelve el conflicto. Esto del contenido esencial y del principio de proporcionalidad pertenece a una teoría de derechos fundamentales, la teoría conflictivista entre derechos, que parte de la idea que los derechos son iguales, y como los derechos son iguales, chocan. Pero eso es doctrina alemana. La doctrina española, en cambio, un sector de la doctrina española señala que eso es incorrecto, que esa teoría conflictivista de los alemanes, de donde se desprende la figura del contenido esencial y del principio de proporcionalidad, es inválida. Porque para los españoles, esto de que los derechos entren en conflicto es absolutamente absurdo, es absolutamente incomprensible. No puede ser verídico. ¿Y por qué? Porque según los españoles, los derechos fundamentales no pueden entrar en conflicto. Y no pueden entrar en conflicto porque la Constitución es un todo armónico y orgánico. Y si nosotros aceptamos que dentro del proceso de la Constitución contienen derechos, hay conflicto, entonces estaríamos aceptando que la Constitución está llena de antinomias. Y eso no puede ser así. Entonces los españoles no hablan de contenido esencial. Ellos dicen, ¿cómo es posible que los alemanes digan que el derecho está dividido en dos partes? Una parte esencial y otra parte no esencial. No, el derecho es uno solo. Y todo el derecho, que es uno solo, recibe un nombre. Contenido constitucionalmente protegido. Este es el término. Entonces, este término contenido constitucional, ¿a qué teoría pertenece? A la teoría no conflictivista. ¿Se dan cuenta? Por eso le hablaba que son teorías totalmente opuestas. Esta teoría no conflictivista no cree en conflicto entre derechos. Por lo tanto, no cree absolutamente en que un derecho está dividido en una parte esencial y otra no esencial. No, no, no. Ellos dicen que todo el derecho es uno solo. Y todo lo que conforma el derecho recibe un nombre que no se llama contenido esencial, se llama contenido constitucionalmente protegido. Y entonces por ahí alguien preguntará y dirá, oye, pero sí, pues está bonito, ¿no? Porque según los españoles todos los derechos calzan perfectamente como un rompecabezas. Que no hay necesidad de poner una parte esencial y otra no esencial, y un principio de proporcionalidad y toda la cuestión. Pero en la práctica, en la realidad, yo veo que la libertad de tránsito choca con la seguridad ciudadana. Yo veo que la libertad de información choca con la intimidad. Yo veo que la libertad de expresión choca con el derecho al honor, con la buena reputación. Hay conflicto. Entonces los españoles responden y te dicen, no, no hay conflicto. Pero ¿cómo no va a haber conflicto? Hay conflicto. La libertad de tránsito y la seguridad ciudadana chocan cuando, por ejemplo, se están en parejas. Es un choque. Y los españoles te dicen, no hay conflicto. Estás entendiendo mal la situación. Entonces, ¿qué cosa hay? Hay conflicto, efectivamente, pero no de derechos. Entonces, hay conflicto sobre pretensiones en los derechos. Ah, eso es otra cosa. Hay alguien que está ejerciendo bien su derecho a la libertad de tránsito y hay alguien que está ejerciendo mal su derecho a la seguridad ciudadana, o viceversa. Entonces, ¿cuál es la labor del juez constitucional? Determinar quién está ejerciendo bien su derecho y quién está haciendo mal uso de su derecho. Y lógicamente descartar al que está haciendo mal uso del derecho y quedarse con el que está ejerciendo bien el derecho. Entonces no hay conflicto entre derechos. En realidad lo que hay es conflicto de pretensiones sobre los derechos. Hay alguien que pretende ejercer bien su derecho y hay alguien que está ejerciendo mal su derecho. Y eso es lo que tiene que después descubrir. Y acá no entra principio de proporcionalidad, no, porque eso es una situación de los alemanes que les ha servido a los alemanes para hablar de conflicto entre derechos y para decir que el derecho está dividido en dos partes, que eso es un absurdo. Eso es lo que defienden los españoles. Entonces, ¿qué pasó acá en el Perú?
Los creadores del Código Procesal Constitucional, justo ayer estaba con el eminente profesor Domingo García de la UNDA en una reunión que tuvo la Asociación Peruana de Derecho Constitucional con motivo de que se ha inaugurado acá en Lima la sede de la Universidad Santa María de Arequipa, su filial acá, el doctor, el gran amigo y maestro Jorge Cáceres Arce, vino acá, invitó pues a toda la asociación, han estado ex magistrados del tribunal, destacados profesores generalistas, me invitaron a mí también, de ahí para hacer la confraternidad entre constitucionalistas que siempre, siempre en los eventos, en los congresos, en este tipo de reuniones nos encontramos. Y me acordaba pues de Domingo García, que Domingo fue el que puso los cimientos con otros profesores, ustedes bien saben, del Código Procesal Constitucional del 2004, que luego fue aprobado por el Congreso y luego pues modificado por el Código, reemplazado por el Código Procesal actual, que prácticamente es una copia con las modificaciones pertinentes del código anterior. Entonces Domingo, cuando le preguntaron sobre esta causal de improcedencia, Domingo García dijo claramente, lo que el artículo 7 inciso 1 del código habla es sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, específicamente yo digo, y los otros profesores que han elaborado el proyecto de código que se ha presentado al Congreso, me han avalado Monroy Gale, Thanos Ordóñez, Samuel Abad, ¿no? Y me han avalado en señalar de que la teoría válida que se debe aplicar acá en el Perú es la teoría española, en donde no se debe hablar de conflicto entre derechos, sino de un derecho que está siendo bien ejercido y otro derecho que está siendo mal ejercido en cuanto a las pretensiones. Entonces, acá solamente el juez tiene que descubrir el contenido constitucionalmente protegido, respetar el contenido constitucionalmente protegido del derecho válido, del derecho que se está pretendiendo ejercer válidamente. Eso es así. Dijo. Yo no creo en la teoría alemana, conflictivista, no, no, yo no creo. Pero resulta que cuando se aplicó el Código Procesal Constitucional y esta causal de improcedencia, en el Tribunal Constitucional, los magistrados que estaban en ese tribunal en aquel entonces, año 2003, 2004, ustedes recordarán, uno de ellos era el profesor César Landa, conocido constitucionalista, y Landa es un admirador, un seguidor absoluto de la doctrina alemana, de Peter Haber, de Rudolf Smith, de Hermann Heller, de Robert Alex, y él es un seguidor empedernido, es un discípulo de él. Entonces, cuando se fue a aplicar esta causal de improcedencia del código, ustedes revisen el código al derecho y al revés, el anterior y el actual. ¿En qué parte, digan ustedes, se habla de contenido esencial? No hay, revisen todo el código procesal al derecho y al revés, el anterior y el actual. Y nunca se habla de contenido esencial, se habla de contenido constitucionalmente protegido. Y cuando los magistrados del tribunal de ese momento, cuyo presidente era César Landa, un germanófilo convicto y confeso, Landa dijo, oye, pero ¿y cómo acá dice contenido constitucional? No, pues, yo no creo en esa teoría, no lo sé. Para mí la teoría más compacta, más profunda, más fundamental, más válida para los derechos fundamentales es la teoría conflictivista de los aliados. Y entonces, bueno, pues hagamos algo práctico, ¿no? Como es la costumbre peruana, ¿no? Dice contenido confidencial, ya, pues para nosotros eso va a ser equivalente a contenido esencial y ya hablemos del contenido esencial con todo lo que tiene esto de la teoría conflictivista y su contenido esencial. Y ahí trajeron el principio de proporcionalidad y todo lo demás. ¿Y en qué caso lo hicieron? Ustedes se acordarán el famoso caso Anicama Hernández, el expediente 1417 del derecho a la pensión. ¿Se acuerdan ahí en esa sentencia del tribunal? Digo, el derecho a la pensión tiene un contenido esencial, un núcleo duro y una parte no esencial. Ya, eso era pura teoría conflictivista, doctrina alemana. Pero el código no habla de teoría.
el código maneja el espíritu de la doctrina española, que no es conflictivista. Eso me acuerdo que Domingo García siempre criticó. El tribunal no trae- Han confundido mal, están combinando papas con camotes. El contenido constitucional no tiene nada que ver con contenido social. Pero acá en el Perú eso se ha hecho. Ahora, si ustedes revisan la jurisprudencia abundante del Tribunal Constitucional, han habido unos cuantos casos, no más que mis 5 dedos de esta mano, menos, donde el Tribunal Constitucional ha hablado de contenido constitucionalmente protegido y no contenido esencial. Y a propósito, hay un caso, una sentencia, no, que no es sentencia, finalmente es una resolución improcedente, pero interesantísima, el caso Eduardo Zabaleta, derecho a la pensión, un caso del año 2016 o 15 si no me equivoco, donde el Tribunal Constitucional de ese momento, o sea, el tribunal anterior a este, señaló de que efectivamente se había cometido un error, de que no era contenido esencial, sino que era contenido constitucionalmente protegido, y que el desarrollo de esta causal de improcedencia en el famoso y antiquísimo caso Ancama Hernández solamente había servido para ese caso, para hacer una labor pedagógica, pero que ahora ya la cosa cambiaba y que ellos consideraban que debería aplicarse verdaderamente el tema del contenido constitucional. Y desarrolló el contenido constitucional sobre el derecho a la pensión, etc. Pero nunca más lo volvieron a hacer. Y después de esas resoluciones, porque fue una sala, no fue el pleno, fue una sala del tribunal que habló después del contenido constitucional, en este caso Eduardo Zabaleta, pueden verlo ahí en el Google, ponen caso Eduardo Zabaleta, derecho a la pensión, está votado. Esto, ¿no? Es una resolución de no más de 4 o 5 hojas, si no me equivoco, muy pequeña, ¿eh? De una sala, y a partir de allí en adelante, nunca más volvieron a tocar el tema, y volvieron a la tesis del contenido esencial y el principio de proporcionalidad y todo lo demás. Entonces, por ahí después, tiempo después, volvieron a tocar en otra resolución, también igual, pero son resoluciones chiquitas y no resueltas por el pleno, sino por una de las salas del pleno. Y muy escondidas, muy rebuscadas. Como parece que el tribunal no aceptara abandonar la tesis conflictivista implantada por el primer tribunal constitucional que aplicó el Código Procesal Constitucional de 2004. Y que bueno, en ese aspecto lo hizo indebidamente, ¿no? Bueno, habrá tenido sus razones, como se dice, ¿no? Pero la situación es que, este, la situación es que ya está. Y entonces nos hemos quedado con la cuestión o la fraseología de contenido esencial, equivalente a contenido constitucional. Solamente que les he hecho esto porque para que sepan que doctrinariamente son dos cosas diferentes. Pero que acá en el Perú, obviamente, porque el Tribunal Constitucional lo ha decidido así, se ha equiparado, no se han hecho sinónimos. Entonces, cuando el artículo 7 inciso 1 habla del contenido constitucionalmente protegido, entendámoslo hasta que el pleno del tribunal lo cambie, que es equivalente a contenido esencial. Ahora, ¿qué cosa es el contenido esencial? Ustedes bien saben, el contenido esencial es aquella parte del derecho que constituye su núcleo duro. Es la parte inamovible, inmodificable, irreformable del derecho. Entonces, el artículo 7 inciso 1 dice que la demanda de habeas corpus, amparo, habeas dato, cumplimiento será declarada improcedente cuando los hechos y el petitorio de esa demanda no se refieran, pues, a ese contenido esencial y o contenido constitucionalmente protegido. Oye, ¿y dónde encuentro yo el contenido constitucionalmente o contenido esencial? Bueno, ustedes saben que el Tribunal Constitucional ha emitido una rica jurisprudencia, casi todos los derechos
el tribunal ha desarrollado sus respectivos aspectos esenciales y también sus aspectos, obviamente, no serían esenciales. Por ejemplo, yo no podría interponer una demanda de habeas data por vulneración al derecho de acceso a la información pública, solicitando que el Banco de la Nación me brinde información de todas las personas que tienen sus cuentas allí. Y me agarro y digo, oh no, pero el Banco de la Nación es una institución pública. No, eso escapa al contenido constitucionalmente protegido, porque el derecho de acceso a la información pública tiene límites, y uno de los límites es la información confidencial. Si yo me voy a pedir eso, eso no forma parte pues, del contenido esencial o contenido constitucionalmente protegido. Y el juez me tendría que caer improcedente mi demanda de habeas data. No habría vulneración del derecho de acceso a la información. Eso es un ejemplo sobre la aplicación de esta primera causal de improcedencia, que como vuelvo a repetir, le alcanza los cuatro procesos. La segunda causal de improcedencia tiene que ver con lo siguiente. Dice, no procede interponer los procesos constitucionales cuando existan vías idóneas igualmente satisfactorias, con excepción del habeas corpus. Ya de arranque vemos que esta segunda causal de improcedencia no es aplicable a todos los procesos constitucionales. El mismo código, en el artículo 7, inciso 2, establece que esta causal no sería aplicable a la vista. Y es más, esto ha quedado totalmente ratificado, porque en el artículo 32 del código, como yo les había mencionado en una clase anterior, la clase pasada, si no me equivoco, se encuentran los criterios bajo los cuales se rige el proceso de habeas corpus. Y uno de los criterios es el criterio de no simultaneidad. ¿Y qué significa el criterio de la no simultaneidad? En palabras sencillas, el código te dice que por el criterio de no simultaneidad no existe un proceso judicial que proteja tu derecho a la libertad como lo hace el habeas. En otras palabras, el habeas corpus es el único proceso que protege la libertad individual en cualquiera de sus componentes. ¿Y esto por qué se ha remarcado así? Porque en algún momento, no en todos los lugares judiciales, pero en algún distrito judicial ocurrió de que había jueces que estaban equiparando este procedimiento, proceso, ¿no? En la vía procesal penal, en el proceso penal que se llama tutela de derechos. Y decía que la tutela de derechos era equivalente al habeas corpus. Y por lo tanto, cuando un abogado interponía un habeas corpus y no había interpuesto tutela de derechos, el juez constitucional, el juez penal que actuaba de juez constitucional, es improcedente. ¿Por qué? Porque existe una vía igualmente satisfactoria, la tutela de derechos. Oye, pero ¿qué? ¿La tutela de derechos es igualmente satisfactoria? Sí, sí. Oye, pero el código dice que no, no, pero el código hay que interpretarlo sistemáticamente. Lógicamente que hacían una interpretación totalmente absurda, contraria a lo que decía el código. Sin embargo, lo hacía. Entonces, cuando sale el Código Procesal del 2021, el código trae unos criterios para el habeas corpus que el anterior código no tenía. El criterio de excelencia, que se sabe, pero el código los ha querido ratificar o recontraratificar, para que nadie se olvide de él. Y ha hablado pues del criterio de informalidad, del criterio de la unilateralidad, del criterio de la vicariedad, del criterio de la imprescriptibilidad y del criterio de la no simultaneidad. Para que si había alguna duda mínima, pues ahora no haya nada. No, imposible. La tutela de derechos no es un proceso judicial que podamos equiparar a la vez con, porque no existe. Y con eso ya ningún juez puede decir lo contrario. Bueno, por ahí, como le decía anteriormente al código, se habla. Entonces, el artículo 7, inciso 2 dice claramente que no sería aplicable la residualidad
al habeas corpus. Entonces, quedaría la aplicabilidad de esta causal al amparo, a la vía data, del cumplimiento. O sea, los tres. Sin embargo, déjenme decirles que tampoco es así. Hay otro proceso constitucional que no está excluido en el código para esta causal, pero que el propio tribunal lo es. Y claro, es una jurisprudencia, ¿ok? El propio tribunal lo señala. ¿Y de qué proceso estamos hablando? Estamos hablando del proceso de habeas data. Sí, un proceso que tutela el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autorregulación informática. En el caso Carlos Fonseca, proceso de habeas data, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente, que para el caso del habeas data no se aplicará la causal de improcedencia del artículo 7, inciso 2, toda vez, dice el tribunal, que para el caso del amparo se ha establecido sendos precedentes constitucionales. El caso César Bailón Flores, el caso de Gorrión Núñez. Que para el caso del cumplimiento también hay una sentencia con precedente constitucional para aplicar esa causal. El caso Maximiliano Villanueva Valverde. Pero para el caso del área data, no hay ninguna sentencia con precedente. Bueno, para empezar, no hay precedentes constitucionales en una verdad. No hay. Es una cosa muy extraña. Es el único proceso constitucional, bueno, con la acción popular. Pero excluimos a la acción popular porque la acción popular no la ve el tribunal. Pero de los procesos que ve el tribunal, el área data, cosa muy rara, muy extraña, es el único proceso que no tiene ningún precedente constitucional, ninguno. Y cuando el tribunal tuvo la posibilidad de emitir un precedente constitucional precisamente sobre esta cuestión de la residualidad, en este caso Carlos Fonseca, que le digo, también lo pueden encontrar en el Google caso Carlos Fonseca, proceso de Álvaro Fonseca. Ahorita les digo rápidamente qué trataba. El propio tribunal dijo no, mientras que nosotros no desarrollemos un precedente constitucional en materia de residualidad del habeas data, no se aplicará la causal de improcedencia de la residualidad. Y yo me pregunté siempre, ¿pero y por qué no lo desarrollaste ahí? Si ahí tenías la oportunidad, entonces, ¿por qué esperar otro caso posterior que nunca llegó o que nunca ha llegado hasta hoy? Cosa muy extraña. Pero por el caso Carlos Fonseca, no se aplica la residualidad. Rápidamente, ¿cómo así se planteó ese tema de esta cuestión de la residualidad? Y el tribunal de manera muy arbitraria llegó a esa conclusión de que no se aplicaba la causal de la residualidad. Este señor Carlos Fonseca tenía una deuda con un banco. Resulta que le había pagado la deuda, pero después en la central de riesgos todavía se había reportado como deudor moroso. No, no como deudor moroso, sino como un deudor que había sido moroso. Se establecía que ya había pagado todo, pero estaba ahí consumido. Y habiendo ya pasado 3, 4 años. Entonces, él interpone una demanda de habeas data pidiendo la eliminación de esos datos. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sigo ahí como, con mi deuda? Como si no le hubiera pagado. Se supone que los centrales de riesgo reportan solamente aquellos deudores morosos. Pero yo no soy deudor moroso. No entiendo por qué se mantiene la información aquí. Entonces, cuando se admite la demanda y se corre traslado, y el abogado de la central de riesgos, que fue la entidad demandada, dijo lo siguiente, oiga, señor juez constitucional, el artículo 7, en ese momento, código anterior era el artículo 5, inciso 2, ahora es el artículo 7, inciso 2, establece la figura de la residualidad de los procesos constitucionales y excluye, efectivamente, de manera taxativa, solo a las respuestas. Eso quiere decir que la residualidad le alcanza
al habeas data, al amparo y al postulado. Bien, en este caso, para este señor que está reclamando, que quiere que eliminemos su información de la central de riesgos, existe un proceso judicial en la vía civil, el proceso sumarísimo, que según la ley de centrales de riesgos, eso es cierto, en su artículo tal dice lo siguiente, que de una persona sentirse afectada en sus derechos por parte de una entidad financiera de riesgos, podrá interponer la demanda respectiva en la vía civil a través de un proceso sumarísimo para que el juez civil resuelva esa controversia. El abogado decía, debió irse a la vía civil y obviamente el juez analizando dijo, ah, tiene razón, sí, improcedente porque no existe, porque existe una vía igualmente satisfactoria, en su caso, el señor Carlos Fonseca. Váyase usted a la vía civil, al proceso sumarísimo. Según instancia se mantuvo, el caso se iba al tribunal constitucional. Cuando llegó al tribunal, ahí es donde el tribunal se pone. El tribunal dice, bueno, acá primero hay que determinar si la demanda, eso no es improcedente. No, para nosotros no es improcedente. ¿Por qué tribunal? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Que para el caso del amparo, nosotros hemos emitido precedentes constitucionales sobre la residualidad. Para el caso del cumplimiento también. Pero para el caso de la vivienda no hay sentencia con precedente constitucional sobre la residualidad. Entonces, mientras que nosotros no emitamos una sentencia con precedente constitucional en habeas data para determinar cómo se aplica la residualidad en este proceso, el habeas data no será residual. Es decir, no se le aplicará esta causal de improcedencia. Y así ha quedado. Así ha quedado. Es decir, no es aplicable la residualidad al habeas corpus, porque el propio código así lo ha establecido, ni tampoco es aplicable al habeas data, porque el propio código procesal, no porque el propio código lo haya dicho, sino porque el Tribunal Constitucional así lo ha señalado. En el caso Carlos Fonseca. Entonces, el habeas data la residualidad es aplicable a dos procesos, al amparo y al proceso de culpa. Sí, efectivamente. Para el caso del proceso de amparo, el Tribunal Constitucional tiene dos sentencias precedentes constitucionales, ambas sentencias complementarias, ojo, no son sentencias o contrarias, son sentencias complementarias y ambos precedentes se complementan. El hecho que ahora se hable más de Olgo Ríos es por una cuestión, yo creo, de no darle mayor complejidad a la residualidad. Pero el Ríos se mantiene. Y bueno, genial quien aplique todo, ¿no? Porque en realidad, perdón, Bailón Flores se mantiene. Porque en realidad Elgo Ríos, que es el último presente constitucional sobre la residualidad, es el complemento del caso César Bailón Flores. Complemento y su resumen, se podría decir. Bueno, para determinar cuándo un juez debe admitir a trámite una demanda y declararla improcedente porque existe una vía igualmente satisfactoria, y no declararla improcedente, perdón, porque existe una vía igualmente satisfactoria. El Tribunal Constitucional, en el caso César Bailón Flores, estableció cuatro criterios. Precedente constitucional de 4 años. El tribunal dijo, muy bien, juez constitucional, para no rechazar la demanda de amparo y mantenerla aquí y no aplicarle la causal de improcedencia de la vía igualmente satisfactoria, esa demanda tiene que cumplir cuatro requisitos. Cuatro. Primer requisito, que la demanda se refiera a la defensa del contenido esencial de un derecho. Va de la mano con la primera causal de improcedencia del contenido conformemente protegido. Segundo requisito, que no se tenga que actuar medios probatorios. Claro, salvo la cuestión excepcional que mencionamos, pero la excepción es la excepción, no es la regla.
Tercer requisito, que haya peligro de daño irreparable. Vamos, si hay peligro de daño irreparable, ¿cómo lo vas a mandar a otra vía judicial? No, se tiene que quedar. Pero previamente has tenido que comprobar que su demanda se refiere al contenido constitucionalmente protegido, que no se tenga que actuar medios probatorios, salvo las cuestiones excepcionales, pero la excepción es la excepción, no es la regla, lo que está en el artículo 13, y que haya peligro de daño. O sea, que la persona esté a punto de morir, a punto de que la vulneración de su derecho se vea totalmente irrecuperable. Bueno, estos tres criterios son fáciles de entender. En el momento del juez constitucional analiza la demanda y verifica, pues, ¿no? A ver, ¿la demanda se refiere al contenido especial del derecho? Sí. ¿No se tiene que actuar medios probatorios? No, no se tiene que actuar medios probatorios. No está contundente los medios probatorios. Tercero, ¿hay peligro de daño irreparable? Sí, porque la persona tiene 90 y tantos años, pues. Pero viene un cuarto criterio. Cuarto criterio. Que la vía judicial ordinaria no tenga un proceso que brinde la tutela, que brinde la misma tutela como brinda la AMPA. Que la vía judicial ordinaria no tenga un proceso idóneo que brinde la misma tutela como la brinda la AMPA. En ese escenario, los tres primeros criterios son absolutamente comprensibles. Pero el cuarto criterio era el criterio oscuro. Parecía, pues, hasta alguien dijo, es medio indescifrable, ¿no? Es algo, pues, es ambiguo. Porque, ¿qué significa esto? Que la vía judicial ordinaria no tenga un proceso idóneo que brinde la misma tutela como brinda la AMPA. Proceso idóneo. Idóneo. El término idóneo ya es o se presta para varias situaciones. Porque, por ejemplo, para algunos jueces, un proceso judicial es idóneo, como el amparo, si es que reponen las cosas al estado anterior. Pero para otros jueces puede decir, no, 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 no. Para mí un proceso judicial ordinario es idóneo cuando tiene una estructura parecida al amparo, sin importar que reponga o no reponga. Nuevamente me fijo en la estructura, por la cuestión de los plazos, de la rapidez. Entonces, ya ahí eran criterios diferentes. Entonces, eso conllevó a que la sentencia Bailón Flores fuera positiva, sí ayudó a aplicar bien de cierta manera este criterio de la residualidad, pero no de manera completa. Porque esto de que, ya, que no procede el amparo cuando existe una vía igualmente satisfactoria, pero ¿qué cosa es esto de la vía igualmente satisfactoria? Ya entiendo que no será una vía igualmente satisfactoria y no aplicaré esta causal de improcedencia cuando la demanda se refiere al contenido esencial de un derecho, que no se tenga que medios probatorios, que haya peligro de daño irreparable y que la vía judicial ordinaria no sea idónea. Ya, pero este último criterio de la idoneidad es un tremendo problema. Entonces, eso conllevó a que el Tribunal Constitucional tuviera que emitir una segunda sentencia que explicaba al detalle este cuarto criterio. Y este cuarto criterio, que habla de que que no procedería a aplicar la vía igualmente satisfactoria cuando el proceso judicial no brinde, no sea idóneo como el amparo, ese término idóneo era ya explicado detalladamente en esta sentencia Elgo Ríos Núñez. Y este segundo precedente constitucional complementa Bailón. Bailón te pone cuatro criterios para que no apliques la causal de improcedencia de la residualidad. Y Elgo Ríos te plantea cuatro criterios
que desarrollan este cuarto criterio de Bailón. O sea, te explica, ¿cuándo existe la idoneidad? Para que lo mandes para allá, o sea, para que apliques la causal de procedencia. Se entiende que si tú no cumples estos cuatro criterios del Gorríos, entonces estarían cumpliendo los cuatro de Bailón. Y si se cumplen los cuatro criterios de Bailón, no puedes aplicar la causal de improcedencia de la residualidad del amparo, por lo tanto ese amparo no lo podrías rechazar. Contrario sensu. Si se cumplen los criterios de El Gorríos, entonces no se cumplirían los cuatro criterios concurrentes de Bailón. Y si no se cumplen los cuatro criterios concurrentes de Bailón, porque el último no se cumpliría, entonces ahí sí el juez tendría que declarar improcedente la demanda porque existe una vía igualmente satisfactoria. ¿Cuáles son esos cuatro criterios que el tribunal determina en el Gorríos para calificar a una vía judicial como una vía idónea? O sea, para que declares improcedente la demanda de amparo. El primer criterio, que la vía judicial tenga una estructura parecida al amparo. Parecida, no igual, no idéntica. Ojo, porque no existe proceso judicial ordinario idéntico al amparo. Eso sería pues absurdo, tendrían que crear un amparo ordinario, ¿no? Que existan procesos parecidos, sí. ¿Y cómo yo determino que el proceso es parecido? Yo tengo que analizar la estructura del proceso, los plazos del proceso, los recursos del proceso, las medidas cautelares del proceso, o en todo caso, tendríamos que verificar este, los recursos impugnatorios. Por ejemplo, ¿qué procesos judiciales ordinarios tienen una estructura parecida al amparo? En la vía civil, el proceso sumarísimo. En la vía contenciosa, el proceso urgente. Y en la vía laboral, el proceso abreviado. Son procesos parecidos, no iguales, pero parecidos. Ese es el primer requisito que hay que calificar, que el proceso judicial tenga una estructura parecida. El segundo requisito es que brinde la misma tutela. Tiene que brindar la misma tutela. ¿Y cuál es la tutela que brinda el amparo? Reponer las cosas al estado anterior. Si el proceso judicial, por más que tenga una estructura parecida, no repone las cosas al estado anterior, no sería un proceso judicial que calificaría como una vía igualmente satisfactoria. Pero además de estos dos requisitos, un tercero, que no haya peligro de daño irreparable. Claro, y esto va de la mano con Bailón. Estamos diciendo que Bailón te señala los requisitos para que no declares improcedente una demanda. El tercer requisito, ¿cuál es? Que haya peligro de daño irreparable. O sea, si hay peligro de daño irreparable, el juez se puede quedar en el amparo. No puede rechazar la demanda y decir, oye, vete a la vía judicial ordinaria. Contrario sensu, por eso, si queremos calificar a una vía judicial ordinaria como una vía igualmente satisfactoria, no tiene que haber peligro de daño irreparable. Y el cuarto y último criterio es que no tiene que haber necesidad también de tutela urgente del derecho, ya sea por su relevancia o por las consecuencias graves que deriven de su afectación. Por las consecuencias o las afectaciones graves que deriven de su afectación. Por ejemplo, imaginemos que la demanda de amparo se trate de vulneración de derechos fundamentales de personas discapacitadas, personas con discapacidad.
Si la persona es con discapacidad y presenta y se vulneran sus derechos, por la condición de la persona, sus derechos fundamentales sí son relevantes, más relevantes que los derechos de cualquier otra persona común y corriente. Entonces, si son relevantes, definitivamente ya no le puede aplicar la causal de improcedencia de residualidad. Tendría que quedarse, digamos, porque la causal es muy clara. Será una vía igualmente satisfactoria en la medida que em, no haya peligro de daño irreparable, ni tampoco no haya necesidad de urgente, ya sea por la relevancia del derecho o las consecuencias graves que deriven de su afectación. Entonces, como ven, los dos precedentes se complementan, tanto Bailón Flores como Elgo Ríos Nudo. Y se tiene que saber los dos precedentes para poder aplicar bien esta causal de improcedencia, porque el tribunal también es muy enfático en el caso Elgo Ríos Núñez y dice claramente, oiga, usted, señor juez, solamente podrá declarar improcedente una demanda de amparo porque existe una vía igualmente satisfactoria cuando se cumplan los cuatro criterios que acabo de mencionar. Es decir, que existe un proceso judicial con una estructura parecida, que brinde la misma tutela, que no haya peligro de daño irreparable y que no haya necesidad de tutela urgente, por la relevancia del derecho o las consecuencias graves que deriven de él. Basta con que no se cumpla alguno y el proceso judicial no es idóneo. Y si no es idóneo, entonces, ¿qué pasa? Se queda la demanda. No le podría aplicar a usted la causal de improcedencia. Bien. Esto es para el amparo, la residualidad. Oye, y para el cumplimiento, ¿cómo se aplica la residualidad? Bueno, para el cumplimiento se aplica la residualidad que se desprende de la sentencia Maximiliano Villanueva Valverde, precedente constitucional, donde allí el tribunal señala cuáles son los requisitos del mandato para el acto administrativo o el acto legislativo, que yo voy a cuestionar de que la autoridad funcionaria, o que la autoridad funcionaria no está cumpliendo. El mandato tiene que ser vigente, claro y concreto, no sujeto a controversias de interpretación de pares, de ineludible cumplimiento y también incondicional. Y les había señalado que esos requisitos tienen que ser concurrentes para que el juez pueda declarar improcedente la demanda efectivamente, porque existe una vía igualmente satisfactoria. Sin embargo, con respecto al precedente Maximiliano, acuérdense ustedes que hoy el Código Procesal lo ha relativizado bastante. Ya el código establece que pues, yo puedo interponer una demanda de cumplimiento y el juez no me puede rechazar mi demanda por más que el mandato de repente esté sujeto a controversias o tenga interpretaciones dispares. El juez le ordena, el código le ordena al tribunal, al juez constitucional de que busque la forma de interpretar el mandato y por lo tanto pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Está bien. Se ha relativizado entonces el presidente de la residualidad del cumplimiento. Entonces, tenemos para el caso del amparo la sentencia Elgo Ríos, Bailón Flores y El Gordo. Y para el caso del cumplimiento tenemos la sentencia Maximiliano Vidal. Estas sentencias desarrollan para sus respectivos procesos lo concerniente a la aplicación de este artículo 7, inciso 2, la causal de la vía igualmente sancionada. Luego tenemos la causal de procedencia del artículo 7, inciso 3, que es la causal de improcedencia de la vía paralela. No confundan por lo tanto vía paralela con vía igualmente satisfactoria o con vía previa. Son tres cosas diferentes. Ni tampoco con indiferente. Son cuatro cosas diferentes. Lo único en común es que son causales de improcedencia, pero son cosas diferentes.
Por empezar, esto de la vía paralela solamente se aplica a tres procesos. Aquí sí es a tres. Amparo, habeas data y cumplimiento. No se aplica para el caso del habeas corpus, ¿no? Porque el propio código lo establece, y ahí fuimos por la propia naturaleza también del cumplimiento, esto de la no simultaneidad. ¿Y qué significa la vía paralela? Ya les había mencionado a propósito de un ejemplo, ¿no? De que no procede perdonar los procesos constitucionales cuando el afectado haya decidido previamente recurrir a un proceso judicial a pedir tutela de los derechos vulnerados. El típico ejemplo: me afecta mi derecho al trabajo y yo me voy a la vida laboral, y estando en trámite la vida laboral, voy al proceso de amparo. Lógicamente, como les decía, el juez constitucional eso no se va a dar cuenta. Eso le va a dar cuenta el demandado. El demandado, oiga, señor juez, mire lo que está pasando. Y va a interponer probablemente la excepción de vía paralela. Como cuando se da la vía igualmente satisfactoria, se interpone la excepción de incompetencia, de incompetencia. O sea, no, acá es porque existe otro proceso en la vía judicial, ¿no? La vía igualmente satisfactoria la han equiparado a la excepción de incompetencia. Mientras que la vía paralela sí se mantiene con concepción de vía paralela. Eh, Lógicamente, pues, esto es claro, ¿no? Si yo voluntariamente decidí acudir a un proceso judicial ordinario a pedir tutela en mi derecho, no podría, pues, acudir al proceso constitucional, estando en trámite o vigente el proceso judicial ordinario. Luego tenemos la causal de improcedencia del artículo 7, inciso 4, la vía previa, conocida también como vía administrativa, que dice que no procede interponer los procesos constitucionales cuando existan vías previas. Ahora, la vía previa no es aplicable al habeas corpus, tampoco es aplicable al cumplimiento, es aplicable solo a dos procesos: al amparo, eventualmente de forma obligatoria, y al habeas data de manera opcional. Ojo, para el amparo es obligatoria, para el habeas data es opcional, pero definitivamente no es aplicable ni para el habeas corpus ni para el cumplimiento. ¿Qué pasa en el caso del amparo? En el amparo se dice que la regla es que antes de interponer tu demanda de amparo, tengas que agotar la vía previa. La vía previa, por lo general, es la vía administrativa, la vía precontenciosa, la anterior al proceso judicial. Se dan cuenta que acá estamos hablando de tres cosas diferentes: vía igualmente satisfactoria, vía paralela y vía previa. La vía previa no tiene nada que ver con vía judicial, es vía administrativa. Y para el caso del amparo se te dice la regla que no podrás interponer tu demanda de amparo cuando no hayas agotado esa. Pero esa es la regla. Y toda regla tiene sus excepciones. Para saber cuáles son las excepciones de la vía previa, tenemos que acudir al artículo 44 del Código Procesal. Y el Código Procesal te dice que hay cuatro excepciones para no agotar la vía previa. Eso quiere decir que te vayas directamente a interponer tu demanda judicial constitucional y te saltes lo que establece el artículo 7, inciso 3. El juez no podría aplicarte el artículo 7, inciso 3 si tú te agarras de alguna de estas cuatro excepciones para no agotar la vía previa. ¿Cuáles son esas cuatro excepciones? Primero, que la resolución administrativa haya sido ejecutada antes de que quede consentida. O sea, por ejemplo, me emite una resolución administrativa, es contraria a mi derecho, yo podría apelar, pero
Antes de apelar, la resolución me la ejecuta. ¿Ya qué sentido tendría apelar? Ya me están vulnerando el derecho. Entonces yo interpongo mi demanda de amparo y aplico la excepción. No, señor juez, yo no he agotado la vía previa porque la resolución administrativa me la están ejecutando antes de que quede consentida. Yo iba a impugnar, pero me la están ejecutando. Entonces, amparo. Primera excepción. Segunda excepción, cuando no existe vía previa. No hay vía previa, por ejemplo, en aquellos procesos, en aquellos casos donde no se trata del Estado, sino de una entidad privada y no tiene vía previa. ¿Qué agotaría? Pues no tengo nada que agotar ahí. No existe vía previa. Tercera excepción, cuando hay peligro de daño irreparable, eso también hay que sustentar. En algunos casos no es necesario sustentar más que simplemente decir, y es notoria la situación, ¿no? Imagínense en temas de demandas de amparo por vulneración al derecho a la pensión y que un señor de 95 años, por ejemplo, interponga la demanda de amparo y la ONP le niegue y luego se le diga, no, usted tiene que agotar la vía previa en la ONP. Tiene peligro de daño irreparable. ¿Qué día previa va a votar? No, el pueblo no tiene que ir al amparo de que no agotamiento de daño por peligro de daño irreparable. Y la cuarta excepción, cuando la administración no resuelve los recursos administrativos dentro de los plazos establecidos. Se castiga la demora administrativa, definitivamente. Entonces, en esos cuatro puntos no es necesario agotar la vida. Ahora, oiga, ¿y qué pasa si hay duda? Si agotó o no agotó la vía previa. No te hagas problemas. El código es muy claro. Principio pro actione o favor proceso. En caso de duda, continúa, nomás, continúa. El amparo continúa. No puedes aplicar la causal de improcedencia porque no agotó la vía previa, porque esta no es abiertamente manifiesta. Si estás dudando, la duda le favorece a la persona. Así que continúa el proceso constitucional. Entonces, para el amparo, el agotamiento de la vía previa es obligatorio, salvo que se configuren estas cuatro excepciones que les he mencionado, y si hay duda, principio proactivo en el favor proceso. Clarísimo. Pero para el caso del habeas data, hemos dicho que el habeas data es opcional. Sí, la vía previa es opcional en el habeas. Artículo 60 del Código. El Código Procesal en su artículo 60 nos dice, etapas precontenciosas. Te dice que antes de interponer la demanda de habeas data, tú tienes que presentar un documento de fecha cierta, pidiéndole pues a la autoridad o funcionario que te otorgue la información. Si, por ejemplo, hablemos del derecho de acceso a la información pública. Que al cabo de 10 días, la autoridad no te da la información o te responde negativamente, sino que no te voy a dar nada. Tú tienes dos opciones. La primera opción es irte de frente a la demanda de habeas data y tienes plazo de 60 días a partir de la negativa de la autoridad funcionaria de otorgarte información cuando vence el plazo de 10 días del documento de fechación. Hay nadie que puede obligar, nadie te puede obligar a agotar la vía previa. El juez no podría decir, oiga, improcedente porque no ha agotado la vía previa. No, no, nada. Documento de fecha cierta, 10 días, no me contestó, habeas data. Punto. ¿En qué momento el juez te podría aplicar esta causal de improcedencia? Ah, si tú, como dice el artículo 60, ante la respuesta negativa de la autoridad o la no respuesta, tú decides por voluntad propia acudir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Y si tú acudes por voluntad propia al Tribunal de Transparencia a reclamarle esa negativa de la autoridad o funcionario, entonces tú te estás obligando a agotar la vía previa de la misma. ¿Y qué significaría eso? Tienes que esperar que el Tribunal de Transparencia permita. Oye, ¿qué pasa si yo me voy a la vía data? Interpuse mi reclamo ante el Tribunal de Transparencia y como demoraba mucho me fui a la vía data. Ahí sí el juez te va a declarar improcedente tu demanda de habeas data. Porque va a decir, oye, mira lo que dice el artículo 60. El artículo 60 te dijo bien claro que no era necesario ir al Tribunal de Transparencia. Tú podías haber venido directamente acá a la habeas data, cumplido el plazo que tenía la autoridad para el documento, cuando está tu documento de fecha cierta. Pero tú has preferido ir al tribunal. Y si tú has preferido voluntariamente ir al tribunal administrativo de transparencia de acceso a la información, el artículo 60 dice que tienes que esperar entonces el pronunciamiento del tribunal, que sería agotar la vía previa. Y si no te niega, y si te niega, recién ahí interponer tu demanda de habeas. O sea, tú has elegido. Y si has elegido por la vía administrativa, espérate a que concluya la vía. Qué pena. Entonces se dan cuenta que en el caso del habeas data, la cuestión es optativa, es facultativa, no es obligatoria. Para el cumplimiento, sí, esto no funciona. El cumplimiento es claro, no hay vía previa. Obviamente, en el cumplimiento hay que presentar un documento a fecha cierta, igual que la vía data, pero ojo, estos documentos de fecha cierta, tanto en habeas data como en cumplimiento, no son vía previa, son requisitos especiales de la ley. ¿Ya? Eso es muy importante. Pero no hay esto del tribunal administrativo, el cumplimiento, no, ahí no hay. Ahí el cumplimiento, presentar un documento de fecha cierta, exigiendo a la autoridad funcionario que cumpla con la norma legal del acto administrativo. 10 días, no cumplió, cumplimiento. Días previos, ¿cuántos días previos? No existe. No. La habeas data sí, porque hay un tribunal de transparencia de acceso a la información, pero es voluntario. Esto es pero si acudes a él voluntariamente, después de la negativa a tu documento de fecha cierta, la tu compadre. Espera a que se cumpla. Entonces tenemos la cuarta causal de improcedencia. La quinta causal de improcedencia del artículo 7. No procede interponer proceso constitucional cuando exista litis pendencia. Hemos analizado la vía igualmente satisfactoria, hemos analizado la vía paralela, acabamos de ver la vía previa, y ahora nos encontramos con la cuestión de la litis pendencia. Oye, ¿qué es una litis pendencia? La litipendencia es el típico ruleteo. No puedes interponer proceso constitucional cuando existe litipendencia. En otras palabras, yo interpongo un habeas corpus por acá, y luego interpongo otro habeas corpus por allá, y por allá, y por allá, y por allá. Tengo 5 habeas corpus paralelos. Los 4 posteriores tendrían que ser declarados improcedentes por litipendencia. La litipendencia es aplicable a los 4 procesos constitucionales. Se entiende que si tú interpusiste una demanda constitucional, porque mira, por ejemplo, en el amparo, ¿cuáles son los jueces competentes? El lugar del domicilio del afectado, el lugar donde se afectó el derecho y el lugar del domicilio del demandante, del demandado. Tienes 3. Ya. Yo opto por uno, ya no podría optar por los otros 2. Y si yo pongo las 3 demandas de amparo, la que vale la primera. Las otras 2 tendrían que ser declaradas improcedentes por litis pendencia. Porque lo que estamos haciendo ahí es ruleteo. Y hay una forma, pues, de abusar del proceso constitucional. Es más, ameritaría que el juez constitucional, que la sala o el propio tribunal podría multar a los por actitud temeraria.
Entonces, eso es la litispendencia. No se puede interponer varios procesos constitucionales entre las mismas partes, los mismos hechos. Claro, tiene que tener la triple identidad, pues, mismas partes, y mismos hechos y la misma protección, lógicamente. Para que haya litispendencia tiene que haber la triple identidad en los dos, tres, cuatro, cinco procesos constitucionales que se interponen. Habitualmente a veces los jueces son que ruletean. Es más común en habeas corpus, ¿ah? Pero ahora inclusive en habeas corpus ya los jueces no, pero acá ya no puedes. Acá, el primero, el que es inocente. Muy bien. Litipendencia. La sexta causal de improcedencia es la causal de improcedencia referida al conflicto entre órganos constitucionales. Dice, no procede interponer procesos constitucionales cuando se trata de conflicto de competencias y o atribuciones entre órganos y o poderes del Estado. Lógicamente, no cabería interponer un amparo por parte, por ejemplo, de, del poder ejecutivo contra el poder judicial o contra el poder legislativo cuando se trata de dirimir competencias o atribuciones, porque esa situación ya tiene un proceso, pues, es el proceso competencial que hemos analizado la clase pasada, que tiene tres formas de conflicto de competencia, ¿no? La negativa, cuando se reúnen las competencias, la positiva, cuando se pelean ¿no? por la competencia, o la que se llama menoscabo de competencia, cuando ejerciendo la competencia un órgano, lo hace de tal manera que termina abusando de ella y contraviniendo, corrompiendo, quebrando las competencias del otro órgano. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Los procesos competenciales, los conflictos competenciales se resuelven en el proceso competencial. Así está el proceso. Y la última causal de improcedencia tiene que ver con la, la prescripción. Está equivocando con el prescriptible. Prescripción. No procede interponer procesos constitucionales, dice, cuando haya vencido el plazo prescriptor. ¿Hay un plazo prescriptorio? Sí. Y esta causal de improcedencia es aplicable no a todos, porque el habeas corpus, saben, es imprescriptible. No prescriptible. Es más, es uno de los criterios del artículo 32. Criterio de la imprescriptibilidad. El habeas corpus es imprescriptible. En algún momento a mí me preguntaron, oiga, doctor, ¿y en el caso de la habeas corpus contra resolución judicial también es sí, también. Eso da la ventaja de que uno puede interponer un habeas corpus contra resolución judicial en cualquier momento. Puede ser que la resolución judicial tenga 5, 6, 7 años, tú puedes interponer habeas corpus impugnada esa resolución, se puede, porque no hay prescripción. Eh, pero para el caso de los otros, amparo y en el caso del habeas data y el cumplimiento, la cosa es clara, ¿no? Procede a interponer, el plazo prescriptorio es 60 días, igual que para el amparo común. Y esos 60 días para el caso del habeas data y el cumplimiento desde el momento de cuando se computa, a partir del día siguiente de vencido el plazo para que se conteste el documento de fecha 100, que tanto en habeas data como en cumplimiento es 10 días. Vencidos los 10 días, tú puedes interponer tu demanda constitucional de habeas data o cumplimiento, cualquiera que fuera el caso, en el plazo de 60 días. Los 10 días del documento de fecha cierta no tienen nada que ver con los 60 días para interponer la demanda, en plazos independientes. Ahora, en el caso del habeas data, efectivamente, pasado el documento de fecha cierta, no me respondió, yo fui al tribunal de transparencia, los 60 días se computarían recién a partir del día siguiente de emitida la respuesta por parte del Tribunal de Transparencia, ya no del documento de fecha cierta. No. En el caso del amparo,
los 60 días se computan a partir del día siguiente de agotada la vía previa, en aquellos casos donde se agota la vía previa. Y en aquellos casos donde no hay la vía previa, al momento de que se tomó conocimiento de la afectación o vulneración del derecho. Eso es lógico. Sin embargo, cuando hablamos de la prescripción, sobre todo para el amparo, este tiene algunos detallitos o excepciones importantes. El plazo ordinario, como yo les dije, es 60 días, contados a partir del día siguiente de agotada la vía previa o no habiéndose agotado la vía previa porque no existe o porque se una causal en el momento que se tomó conocimiento de la afectación del derecho. Sin embargo, sucede el caso específico del amparo contra resoluciones judiciales. En el caso de amparo contra resoluciones judiciales, hay un plazo especial, que ya no es 60 días, sino es 30 días. 30 días contados a partir del día siguiente de notificada la resolución judicial que agota el proceso judicial, que te da la calidad de cosa justa. Por ejemplo, notificada la resolución de la Corte Suprema, al día siguiente de notificada la resolución, se comienza a computar el plazo. 30 días. Esto ha sido precisado por el código a propósito porque el código anterior tenía una relación muy pésima y hasta contradictoria en el caso del plazo de amparo contra la resolución judicial. El propio Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse de forma no tan positiva, diría yo. Pero ahora, bueno, el código actual es claro. 30 días contados a partir del día siguiente de notificada la resolución judicial firme. El anterior código, en cambio, no. El anterior código te dejaba en la incertidumbre de que esos 30 días no sabías desde dónde los ibas a computar. No se sabía si se iba a computar desde notificada la resolución judicial firme o notificada esa resolución, que es un decreto, ¿no? Una resolución de menos trámite que establece cúmplase lo ejecutorial. Lo que siempre dan cuando termina el proceso, ¿no? Cúmplase lo ejecutorial, ¿no? En realidad, el código te ponía en una situación donde tú no sabías, pero acá dice cúmplase lo ejecutorial y más arriba dice que del día siguiente de la resolución judicial firme, ¿cuál de los dos? El tribunal se pronunció en una sentencia, el caso Máximo Valeriano, y dijo, creo yo de forma equivocada, pero también alegó que era muy garantista, ¿no? En mi parecer no era garantista eso, era, creo que se daba pie al abuso. Dijo, en este caso Máximo Valeriano, que el plazo se computaba a partir del día siguiente de la resolución, cúmplase lo ejecutorio. Y esto es por una cuestión de garantía de derechos y por una cuestión de principio, de principio de, este, principio, no, principio pro omni, que toda interpretación debe ser más favorable a los derechos de la persona. Yo creo que no eras, porque en realidad, si tú ganabas una sentencia judicial limpiamente, lógico, y tu contendor no estaba feliz con ello, ese contendor podía interponerte una demanda de amparo, pero se entiende que este contendor, que iba a ser el demandante en el amparo, tenía que tener pues urgencia, gravedad, ¿no? Entonces, ¿para qué esperar esa resolución cúmplase lo ejecutoriado cuando todos sabemos que entre la resolución judicial firme y la resolución cúmplase lo ejecutoriado a veces pasa hasta un año? O sea, durante ese año yo ganador legítimo de un proceso judicial, no iba a estar tranquilo porque ese demandante, hasta que no le notifiquen la resolución cumple lo ejecutoriado y no pasen los 30 días a partir de allí, pueden interponer la demanda de amparo contra la resolución en cualquier momento. O sea, si se quería proteger al demandante del amparo, se estaba perjudicando al demandado de ese amparo, pero que podría haber sido ganador legítimo.
del proceso judicial ordinario. Entonces, el tribunal dijo, no, que el principio promine, yo nunca estuve de acuerdo con eso, y creo que, bueno, ahora ya felizmente han corregido eso, y el código mismo corrige. No, 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 no. 30 días a partir de notificada la resolución firme. Eso cumple de lo ejecutoriado, no tiene nada. Y con eso ya, pues, la sentencia del Tribunal Máximo Valeriano queda, pues, relegada, ¿no? Eso es una primera cuestión especial del plazo para el amparo, en el caso de resoluciones judiciales. Y la otra cuestión del amparo son las excepciones al plazo. Todo esto está en el artículo 45, por si acaso, del Código Procesal Constitucional. Ahí van a encontrar todo esto que les estoy hablando sobre el plazo para el amparo. Hay tres excepciones donde no se aplica plazo en el amparo. ¿Y esto qué querría decir? Querría decir de que tú podrías interponer la demanda en cualquier momento, mientras subsista estas tres situaciones. ¿Cuáles son esas tres situaciones donde el juez no me puede declarar improcedente mi demanda de amparo porque haya vencido el plazo prescriptor o porque se haya presentado una excepción justamente de plazo prescriptor? Primera situación, cuando se trata de una amenaza. Mientras que la amenaza sea amenaza, yo puedo interponer mi demanda en cualquier momento y no me van a aplicar plazo prescriptor. ¿Cuándo me aplicarían el plazo prescriptorio? Cuando la demanda, cuando la amenaza dejó de ser amenaza y se convirtió en una afectación. Amenaza. Una segunda excepción para no aplicar el plazo prescriptorio se da cuando se tratan de afectaciones de tracto sucesivo, conocidas también como afectaciones de ejecución continuada. ¿Y qué es una afectación de ejecución continuada? Cuando la afectación se repite de manera constante y permanente y nunca acaba. Ejemplo, yo solicito mi derecho a la pensión, la entidad me lo niega. Ustedes saben que la pensión no se cobra en un solo mes, la pensión se cobra mes a mes. Por lo tanto, el acto se va renovando constantemente. Mes a mes, ante la negativa de la entidad, mes a mes me están vulnerando el derecho. Esa es una afectación de tracto sucesivo o de ejecución continua. ¿Qué pasa en estas situaciones? En estas situaciones, dice el código, mientras que no se pare el tracto sucesivo o la ejecución continuada, yo puedo interponer mi demanda en cualquier momento. No me pueden aplicar plazo. Me lo aplicaría si la afectación para. Pero mientras que no para, yo puedo interponer la demanda. No hay plazo. Y una tercera y última excepción al plazo en el amparo es cuando se trata de afectaciones que provienen de una omisión, de una conducta omisiva. Mientras que la conducta omisiva vulnere mi derecho, yo puedo interponer la demanda en cualquier momento. Por ejemplo, el caso de una sentencia que pone fin a un proceso judicial, pero que no me la nota. Y yo ya tomé conocimiento del resultado de la decisión. Mientras que no me notifiquen, por más que yo haya tomado conocimiento del resultado, no corre plazo prescriptorio. Por más que no, pero usted tomó conocimiento de tal, también, pues, pero no está en mi derecho a la debida notificación. La debida notificación me tiene que notificar. Si no me notifica, mientras que no me notifique, por más que yo tenga conocimiento de la decisión, yo puedo interponer la demanda en cualquier momento. Porque el plazo ahí recién se computaría
al día siguiente de notificada válidamente esa resolución judicial. Entonces, esas son las tres elecciones para no aplicar el plazo prescriptorio. Bueno, señores, hasta aquí hemos culminado. Si tienen alguna duda sobre las causales de improcedencia, estas siete, hemos explicado cómo se aplica a cada uno de los procesos, cuáles se aplican a cuáles, cuáles se aplican, cuáles no se aplican a cuáles, las situaciones en particular. Si tienen alguna duda, las absuelvo. Si no, daremos por culminada la sesión de hoy, porque la siguiente ya es hablar del control de convencionalidad y justamente referirnos a todo esto del sistema interamericano de protección de derechos. Acá hay Comentario, doctor un José. comentario, acá lo voy a leer. Una de las causales, me dice la doctora Rosana, del artículo 7, inciso 2, es la residualidad. Claro, sí, que implica que los procesos constitucionales como el amparo solo se activan cuando no hay otra vía judicial efectiva para proteger el derecho vulnerado, ¿verdad? Claro, lo que hemos dicho, la vía judicial idónea. Y hemos dicho, para descubrir esta situación y aplicar correctamente esta causal, hay dos sentencias con precedente constitucional complementarias. La sentencia de César Bailón Flores, expediente 206-2005, proceso de amparo TC, expediente 206-2005, proceso de amparo TC, y la sentencia Elgo Ríos Núñez, el expediente 2383-2013, proceso de amparo TC, 2383-2013, proceso de amparo TC. Las dos sentencias son las sentencias neurálgicas, fundamentales y primordiales con respecto a la residualidad del mismo. ¿Eh? Sí, efectivamente. No, a usted, doctora. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más dudas, estimado Henry. Sí, doctores. Muchas gracias, doctores, por su esfuerzo de participar una vez más con el doctor José Reinaldo. Doctor José, gracias por su esfuerzo. Y todavía tenemos una sesión con usted el próximo martes y continuamos con usted su ronda de sesiones. Doctores, Perfecto. muchas gracias y nos vemos la próxima semana y bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.